Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Ardani Ruedas Fajardo, cursante del tercer semestre de la carrera Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y también cursante del curso Teoría del Proceso, el cual es impartido por el licenciado Juan Carlos Contreras. Y en esta ocasión pues tendré bien hablarles lo que es un poco sobre acción procesal, demanda, denuncia, pretensión procesal y excepción procesal. La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar el desarrollo de la clase de teoría general del proceso, específicamente ya adentrándonos un poquito más a las generalidades del proceso judicial. Realmente vamos a hablar un poco sobre los pasos que se necesitan para poder llevar a cabo un proceso judicial. Realmente pues nos podemos encuadrar o encerrar en un proceso o en algún tipo de materia específicamente o precisamente, porque como todos sabemos, pues la teoría general del proceso abarca múltiples materias, es por ello que se puede decir que es multidisciplinaria, pero no nos podemos encerrar o limitar a hablar solamente de un tipo de proceso o de un tipo de materia. Es por ello que solamente vamos a ver a términos generales o a grandes rasgos algunas de las etapas de estos procesos de observación obligatoria para cada uno de los procesos independientemente si estamos frente al derecho civil, mercantil, administrativo, de familia, laboral o bien sea el caso penal, que es normalmente una excepción a la regla de verdad. Entonces vamos a ocupar lo que son algunas presentaciones como objeto de poder y pues asimismo agotar todos los temas de los cuales se les acabo de exponer. Es por ello que pues al estar hablando un poquito sobre la acción y al hablar de acción procesal o pretensión procesal, va inmersamente siempre la pretensión procesal, ya que si no podemos hablar solamente de acción procesal, porque obligadamente tenemos que agotar también el tema de pretensión procesal, las cuales pues son definiciones que estas figuras jurídico-procesales y las cuales la esencia realmente de esas instituciones, hablaremos también sobre lo que es la excepción procesal dentro de sí misma de la acción procesal. También nosotros vamos a hablar un poquito a grandes rasgos sobre lo que son las actitudes de la demanda, es decir, las actitudes o comportamientos del sujeto pasivo. También vamos a hablar sobre una de las etapas más importantes del proceso, pues esto es la prueba. Posteriormente estaremos hablando un poco también sobre lo que es la sentencia y también cómo se inicia un proceso. Esta tiene que terminar en una fase común o en una fase ordinaria. Es por ello que se debe dictar lo que es un fallo, ya que termina el proceso. Al determinar el proceso vamos a hablar sobre quién es la persona encargada o facultada por la ley para poder dar determinado proceso judicial. Asimismo, en sentido amplio, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las impugnaciones judiciales. Cada una de esas instituciones como tales son pasos a seguir para poder desarrollar lo que es un proceso judicial. Es por ello que cuando hablamos de la acción procesal tenemos que entender que esta acción procesal es un primer paso para que se pueda iniciar un proceso judicial, siempre que se debe ser el sujeto activo que va a tomar esa primera decisión de poder iniciar un proceso judicial. La acción procesal, en términos sencillos, se puede mencionar de la siguiente manera: el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional a reclamar la satisfacción de una pretensión. En este caso, pues es el primer paso que da inicio al proceso judicial, como se mencionaba anteriormente, independientemente de la materia que ésta se trate, de poner el conocimiento al órgano jurisdiccional sobre el conflicto de intereses que no se ha podido resolver entre las partes involucradas. Es por ello que la acción procesal se materializa con la demanda o en su defecto con la denuncia en materia penal. ¿A qué va todo esto? Bueno, pues la acción procesal en términos sencillos es aquella facultad que otorga la ley a todas las personas, o bien a todos los sujetos particulares, personas naturales, ya que todos tenemos esa facultad de poder iniciar un proceso o de poder ir a un órgano jurisdiccional
o asistir a un órgano jurisdiccional para solicitar que el órgano jurisdiccional conozca el proceso, el conflicto del cual nosotros estamos enfrentando, para que éste pues pueda trabajar en dichos procesos oficiosamente para poder diligenciar el proceso y se pueda dar un resultado, ya sea el resultado deseado, es decir, una administración de justicia a través de los órganos jurisdiccionales competentes. En cuanto a la materia que se trate, así también va a ser el órgano jurisdiccional competente para poder conocer verdades. Entonces, normalmente la acción procesal conlleva asistencia técnica, es decir, un acompañamiento, una sociedad o una asesoría por parte de abogados que conocen la materia, es decir, abogados litigantes, para que puedan orientar a las partes o parte actora o el parte activa, que estos van a servir para poder orientarlos y poder formular una estrategia, ya que esta es considerada la acción procesal y realizar una línea del tiempo. Por ende, pues también nosotros podemos establecer la acción procesal, ya que ese es el primer paso, primer paso que toda persona debe dar para poder iniciar un proceso en contra de otra persona. Esto pues hace referencia a lo que es a la acción procesal. Cuando se indica que es poner en conocimiento al órgano jurisdiccional sobre el conflicto, pues es de considerar lo siguiente. Un ejemplo sería, si a mí me choca en mi carro, yo tengo varias formas de cómo poder resolver el problema. Yo acepto la verdad del daño que me ocasionaron a mi patrimonio, en este caso pues mi patrimonio es mi vehículo, y si yo no quiero iniciar un proceso en contra de la persona que me dañó o me causó este agravio, pues ahí termina el proceso. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Que ni siquiera se inició un proceso, ya que no fui a demandar a la persona que me chocó el vehículo, entonces hasta ahí llega todo. No existe ni siquiera un proceso. ¿Por qué razón el juez o el tribunal o el órgano jurisdiccional nunca tuvo conocimiento sobre este conflicto o este problema de intereses? Pero es de mencionar que acá hay que entender que yo tengo el derecho de poder ir e iniciar un proceso ante el órgano jurisdiccional. Es de mencionar que este proceso también no es únicamente solo de ir y poder informar que tengo un problema, porque realmente el juez no le interesa saber que tengo un problema o que me chocaron el vehículo. La acción va acompañada de solicitudes o peticiones. Al momento que yo hablo de esto, pues las solicitudes o peticiones, ahí entra lo que es la pretensión procesal. Es lo que yo solicito ante el juez que haga para que actúe a mi favor. Normalmente, por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de tránsito en el cual me chocaron mi vehículo, no es más que yo vaya directamente al órgano jurisdiccional, al juez, informe lo que sucedió, sino que la mayoría de casos, lo más común sería pues que yo solicite a la otra parte para que sea responsable de los daños y perjuicios ocasionados ante esa situación que se dio. Esa pretensión busca que el juez me favorezca a mí o que dicte con lugar la denuncia. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la acción procesal, el primer paso solamente le compete al sujeto activo. ¿Por qué razón? Porque si este me choca mi vehículo, la persona que me chocó no va a ir ella a ponerse a disposición del juzgado a decir, mire señor juez, yo tuve la culpa. Lamentablemente yo fui el que choqué el vehículo en el caso, pues mi persona. Eso no va a pasar. Entonces, normalmente las personas no llegan a acuerdos a través del diálogo, sino por las malas tiene que ir uno a perder su tiempo, invertir recursos, pagar los servicios de profesionales y en este caso pues serían los abogados, los honorarios de este para poder tener disponibilidad de tiempo, de ir y acudir a los órganos jurisdiccionales. Y asimismo, pues no todas las personas contamos con ese tiempo. Puede decir, bueno, yo sé que para que me repare el vehículo, primero tengo que ir a demandar a la persona. Entonces, yo veo que el daño no es mucho y simplemente sé que tengo el derecho, pero no quiero hacer más largo el proceso. Entonces, acepto
que tuve un agravio y un daño en mi patrimonio. Realmente la acción es independiente del sujeto. Puede activar esa acción procesal o no. Si la activa, eso significa que no va a existir un proceso judicial como tal. La acción procesal hay que entenderla desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Existe la acción procesal en materia civil y la acción procesal en materia penal. Cuando hablamos de la acción procesal en materia civil, laboral, mercantil y administrativa, pues esa normalmente se materializa a través de la demanda. Pues ya sabemos bien que la demanda es el medio por el cual yo pretendo al juez pues que dicte a favor, es decir, que pueda cumplir o satisfacer mis deseos, mis pretensiones. La acción procesal se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 28, donde podemos entender como el derecho de petición de los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho a dirigir individualmente o colectivamente peticiones a la autoridad que lo obliga a tramitar y deberán resolver conforme a la ley. Es decir, que la persona la cual se ha vulnerado un derecho, que cree tener un derecho y que pretenda hacer valer, tiene que buscar a las autoridades y ponerlas en conocimiento para que pueda iniciar un proceso y así pues los jueces y las autoridades o administradores de justicia no se van a poner a ellas de puerta a puerta. ¿Por qué de puerta en puerta? Porque pues no van a ir preguntando si usted tiene problemas pendientes de resolver, nunca va a pasar esto, o porque si la persona interesada es la que debe promover un proceso a través de la acción procesal. El artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado a toda persona. ¿Qué quiere decir? Tiene libre acceso a tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones a través de la demanda en materia civil, mercantil, familia, laboral, etc. Para el derecho penal exista o que éste exista más bien un nombre específico a esa acción, sin mencionar pues para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. El artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala también lo encontramos en concordancia con el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial, donde se establece también la misma frase que toda persona tiene derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales y ejercer sus acciones y pues que éste pueda hacer valer sus derechos. Es acá donde la demanda es el medio mediante el cual o el instrumento mediante que el sujeto activo inicia un proceso, es decir, materializa la acción. Esta demanda puede ser verbal, puede ser escrita. Cuando hablamos de la demanda, estamos hablando de la facultad que tiene el sujeto o el actor del hecho, en palabras, pues el demandante, eso es en materia civil y mercantil, laboral y familia, y administrativo excepto penal, ya que para penal pues se ocupa otro nombre. Específicamente podemos referir esa acción ante conocimiento del juez, ¿verdad? Pero sabemos que la acción básicamente es la facultad y cómo se materializa esa acción. Bueno, a través de la demanda puede ser una demanda civil, una demanda mercantil, una demanda laboral, como se mencionaba anteriormente. Y aquí pues inicia un proceso judicial. Cualquier persona que utilizaremos el término demanda frente a estas materias de derecho y es una facultad exclusiva del sujeto activo, es decir, del demandante al actor cuando hablamos en materia penal. La acción de poder ir a poner en conocimiento a las autoridades, sea la Policía Nacional Civil, sea el mundo del Ministerio Público, sea algún órgano jurisdiccional, esa acción de poder acudir y poder informar y poner en conocimiento o impulsar el proceso en materia penal, pues a esto le llamamos denuncia. ¿Quiénes pueden denunciar? Bueno, pues cualquier persona puede denunciar en materia penal. A diferencia de la demanda, solamente puede iniciar quien tenga interés directo en el asunto. Si una persona demanda o no tiene interés directo
en el asunto, realmente el proceso no va a prosperar. En cambio, en la denuncia, el sujeto activo, quien también puede ser la víctima o el agraviado o el denunciante, pues en ese tema de derecho penal hablamos en alta en las dos anteriores sesiones. En cualquier persona puede denunciar, bueno, perdón, que cualquier persona puede denunciar. Puede ser también la propia víctima, que también le podemos llamar agraviado o agraviada, según sea el caso, según el género. También podemos llamarlo querellante adhesivo o acusador, porque va a señalar o acusar a otra persona de haber cometido un hecho delictivo. Conocer estas figuras procesales, pues ahora vamos a movernos un poquito. Vamos a hablar sobre lo que es la pretensión procesal. Anteriormente hablábamos de esto. Vemos un daño en el vehículo ocasionado posiblemente por un hecho de tránsito. Entonces, si miramos, el vehículo sufre un daño en su estructura. En un proceso de hecho de tránsito, pues lo que ustedes pedirían es que buscarían en el momento de iniciar un proceso de hecho de tránsito en materia penal o en materia civil, porque puede ser que habrían dos fórmulas, como podemos trabajar en el hecho de tránsito. Si solo son daños, podríamos enfocarnos en el derecho civil, como daños o perjuicios, o podríamos enfocarlos también aplicando la materia penal como una responsabilidad de conductores. Acá habrían dos formas de cómo lo podríamos analizar, dependiendo de las circunstancias del hecho, pero es aquí solamente nos presentan una imagen, que el vehículo está dañado. Entonces podemos inferir que se tuvo algún tipo de percance vial o comúnmente conocido como hecho de tránsito. Entonces, la persona dueña del vehículo muy posiblemente inicia un proceso, lo que va a solicitar pues puede ser la reparación de su vehículo o una cantidad de dinero, ya que la misma puede repararse, ¿verdad? La pretensión procesal en un proceso de familia, existen diferentes pretensiones. Vamos a dar un ejemplo. Si vamos a plantear este ejemplo, por ejemplo, Adán y Eva, nos vamos a ir sobre una pareja de 21 años de edad. Resulta que nació su hijo, pero el señor Adán no quiere ser responsable, no quiere reconocer a su hijo. Entonces la señora Eva lo que vela o quiere, pues es que pretender una solicitud de proceso mediante la acción que se ejercitará a través de la demanda, que es la que se le reconozca a su hijo, es decir, que se declara al señor Adán como el padre biológico de su menor de edad. En este caso, pues se refiere a su hijo que es un infante, es un menor de edad, ya que no cuenta con la mayoría de edad. Entonces, acá existe otra pretensión. La señora Eva, pues es el juzgado, declara que el señor Alan es el padre biológico. Ella no está pidiendo dinero, ella está pidiendo que se le declare un derecho, que se constituya un derecho. Si el escenario fuera de pensión alimenticia, sería el señor Adán, ya reconoció a su hijo, pero no está siendo responsable con la manutención o con la pensión alimenticia. La señora Eva, pues ella dice que no va a pedir, digamos, si la guardia y custodia, verdad o no, va a pedir que se le repare el carro, no tiene sentido. Lo que ella va a buscar precisamente a través del inicio de un proceso es que el juez fije una cantidad de pensión alimenticia. Esa sería la pretensión dentro del proceso del juicio. Este proceso oral de alimento es la pretensión. Orden de desalojo, ¿cuál sería la pretensión en el proceso de desalojo? Pues en este caso será algo económico o alguna cantidad económica, o que pretende en juicio de desalojo o de su ocupación y desalojo. Wilder y Manuel, obviamente en una jarra, pues se encuentra una línea conectada. Mari, ¿nos puede usted indicar qué términos sencillos en el momento de establecer un proceso judicial de desocupación y desalojo es lo que usted buscaría? ¿Cuál sería su pretensión? ¿Qué es que sería la petición o qué es lo que usted buscaría en este proceso? Entonces, el licenciado en este caso
la mayor yo he visto que en esos casos se dan en que las ventas y que piden el orden del desalojo para las personas que no cumplen con la cuota estipulada. Entonces, en este caso, yo solicitaría que se desaloje el lugar y que se pague lo que se debe. Ver muy bien, excelente, y pues ya se planteó dos pretensiones, entonces acá puede ser que al momento de iniciar un proceso, nosotros le pidamos una aprieta, pidamos solo una cosa, que le llamamos una pretensión, pero puede ser en esa misma demanda. Podemos solicitar más cosas, pero todo tiene que ser alineado. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de un juicio de desocupación y de desalojo, no voy a pedir una pensión alimenticia. Una declaración de paternidad ya no tiene sentido, entonces tiene que ser lo que es en línea. No puedo pedir una cosa que no tenga que ver con la otra. Hay que pedir de conformidad y competencia siempre del órgano jurídico, porque la orden de desocupación y desalojo se maneja en un juzgado totalmente diferente a los de familia. Pues esto fue lo que se planteó en la forma, y también pues no se va a ir al juzgado de primera instancia con competencia específica para procesos de divorcio, y así pues solicitar una fijación de pensión alimenticia, porque ese juzgado solamente tiene competencia para conocer procesos de divorcio. En mi proceso de divorcio que solicité, que a través de este proceso pues se puede fijar pensión alimenticia, ahí sí es válido. ¿Por qué se puede fijar esto? Porque es un divorcio voluntario. Se tiene que agotar todo lo que es un proyecto de convenio, debe llevar varios requisitos. Este proyecto de convenio se debe fijar una pensión alimenticia. Para que la esposa se debe fijar una pensión para ella misma, alimenticia. Igual, para los menores de edad, se debe de establecer la división de los bienes del patrimonio conyugal. La guardia y custodia, a quien de los dos padres le corresponde, la guardia y custodia, como se les mencionaba anteriormente. Se debe establecer también las relaciones familiares, ya que no se está solicitando solo el divorcio, pero un juicio o un juzgado de primera instancia con competencia específica para conocer procesos de divorcio mutuo de consentimiento. ¿Por qué? Porque si yo solicito mi pretensión principal, es que en ese juzgado de divorcio me fije una pensión alimenticia. Me lo van a rechazar porque existe un juzgado de primera instancia con competencia para conocer los procesos de pensiones alimenticias. Es ahí donde me van a conocer solamente la pretensión de pensiones alimenticias. Respondí a la compañera en un juicio de desocupación y desalojo, pues yo puedo solicitar varias cosas, siempre y cuando el juzgado sea competente para poder otorgar esas a favor mío, o con lugar a esas pretensiones. Si es una orden de desalojo, pues yo lo que pretendo de forma principal es que saquen al inquilino, en este caso pongamos un ejemplo, una vivienda o de mi propiedad. No lo quiero más ahí. Solicitar si la persona me quedó de ver, cuánto tiempo, cuántos meses sin pagar mi renta. Podría solicitar en un juicio ordinario laboral. También otro ejemplo, buscaría un trabajador en un juzgado de primera instancia de trabajo, pues no va a ir el trabajador a solicitar que se fije una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque para eso tenemos juzgados de familia. Entonces, cuando decimos que la pretensión va a ejercitar al trabajador en un juzgado de trabajo, son cuestiones solamente en materia de trabajo. Pongamos un ejemplo. Volvamos a retomar el tema de la acción procesal. A mí me despidieron injustificadamente. Yo tengo el derecho de poder iniciar un proceso, es decir, de poner un conocimiento al órgano jurisdiccional en materia de trabajo, que mi patrono me despidió injustamente. Esa acción la voy a materializar
a través de una demanda. Esa demanda puede ser verbal o puede ser por escrita. Pero hay algunos trabajadores que prefieren y tienen este concepto mal utilizado y es una forma de pensar errónea, en lo cual pues se establece, bueno, me despidieron pero no voy a pedir nada, no voy a pelear mis prestaciones porque no soy problemático o porque si yo pido tal vez no me vayan, no voy a ganar el caso y se tardaría mucho tiempo. Sucede ahí realmente que no existe una acción procesal. La acción procesal es poner en conocimiento al órgano jurisdiccional, como lo mencionábamos anteriormente, es decir, llevar el problema al órgano jurisdiccional, llevar el problema al juez para que éste conozca y se pueda iniciar con todas las etapas del proceso judicial. Esta acción procesal se ejercita a través de la demanda, pero la demanda normalmente eh, vamos a solicitar o el trabajador debe solicitar su demanda y cómo llamamos a esas solicitudes. Varias peticiones que hace el trabajador en su demanda, pretensiones procesales. También podemos decir que otra forma de decir solicitud o petitorias en la pretensión procesal. ¿Por qué? Porque la pretensión procesal en lo que yo estoy esperando es que el juez resuelva a mi favor, quiere decir con lugar que me beneficie a mí, que yo quiero como trabajador, pues estoy pidiendo, en este caso, pues en materia laboral, que me paguen mis pretensiones, ¿verdad? Que me den lo que a mí me corresponde. Y en este caso, pues la pretensión principal sería que se declaró el pago de prestaciones laborales y ley de la indemnización. Posteriormente, ya se puede solicitar también el pago de daños y perjuicios, el pago de costas procesales, entre otras, ¿verdad? Esas ya son varias pretensiones derivadas de una sola, de un proceso. En materia penal es un tanto diferente. ¿Por qué razón? Porque quien tiene la acción procesal normalmente es el Ministerio Público. ¿Por qué razón el Ministerio Público? Porque es este el ente encargado de la investigación penal en delitos de acción pública. Para ello, pues, no vamos a profundizar mucho en la materia penal porque ustedes van a tener específicamente cursos asignados de derecho penal y procesal penal, pero sí me interesa que puedan entender generalidades de qué se refiere la acción penal. La acción penal, pues nuevamente comento que la acción de poder poner en conocimiento la autoridad competente en materia penal es un dato diferente a las demás materias. ¿Por qué? En este caso, por la razón, toda persona tiene la capacidad de denunciar un hecho delictivo, sea en su calidad de víctima de persona agraviada, de acusador, el creyente, adhesivo, si cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo a las autoridades. Sin embargo, también es el Código Procesal Penal, pues este es quien establece una clasificación de la acción penal. Podemos decir que existen delitos que son perseguibles de oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ministerio sí o sí tiene que cumplir con las investigaciones, le guste o no. Tiene que iniciar un proceso, es decir, judicializar un proceso. Entonces, al momento en que el Ministerio Público reciba la denuncia de la persona agraviada, víctima, acusada, acusadora o creyente, o en pocas palabras el sujeto activo, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar si existe otro tipo de delito que se encuentran contenidos en el Código Penal, que son excepción a esa regla, que quiere decir que solamente pueden ser perseguibles o pueden ser judicializados solamente por la víctima, ¿verdad? Las cuales pues en esos normalmente son aquellos delitos de difamación, los delitos de calumnia
los delitos de injurias pues a las personas afectadas, que se le ha sido violado un derecho. De eso tiene la capacidad de poder iniciar un proceso sin interacción del Ministerio Público. Y existen asimismo pues el proceso que se inician a través de este mismo, el Ministerio Público, pero al momento de avanzar el proceso, pues la persona agraviada puede solicitar que el Ministerio Público ya no conozca el proceso. La investigación pues sea parte acá del derecho procesal penal en sus clases de materia. Ustedes van a poder profundizar un poco más de lo cual yo les estoy platicando o exponiendo en este momento. Solo las generalidades no me puedo entender. Específicamente en una materia, pues ya que no vamos a avanzar de lleno en eso, solo son generalidades para que ustedes puedan aprender un poco más. Es recomendable leer su código procesal y su código procesal civil y mercantil. Asimismo, pues el código de trabajo, su ley del organismo judicial, protección procesal, para ir aterrizando en una definición doctrinaria, lo cual pues establece lo siguiente. La pretensión procesal es la reclamación que una parte dirige a otra ante el juez. Es decir, el sujeto activo va a solicitar ante el juez al sujeto pasivo, pues asimismo es la persona que debe ser responsable por cumplir la obligación con tal derecho que se está pidiendo. Ese luego es el verdadero objetivo. Pues se debe de cumplir lo que se pretende satisfacer. ¿Por qué razón es el verdadero objetivo? Porque sin pretensión procesal, realmente el proceso no va a caminar. Es como que yo voy a ir solo, un ejemplo, a darle chisme al juez de que yo estoy teniendo el problema y nada más, ¿verdad? ¿De qué le sirve al juez conocer si usted está teniendo el problema? De que no le van a pasar pensión alimenticia, un ejemplo. Al juez no le sirve de nada, pues se debe resolver de acuerdo, pues, a lo que se está pidiendo. Si usted solamente va a demandar y solo es para informarle al juez que usted está teniendo un conflicto, pues como que no tiene sentido en este caso realizar ese tipo de acción. Es decir, no consigna pretensiones procesales y al juez pues no le va a resolver. No va a resolver solamente por conocer si usted tiene un problema y punto. No, tiene que llevar una serie de procesos. Entonces, la pretensión siempre va a ser acompañada de la acción y son totalmente diferentes. Para que exista pretensiones procesales, debe de existir primeramente un derecho. Si usted no tiene el derecho, ¿por qué razón va a solicitar algo? No tiene capacidad ni legitimación para solicitar algo, ¿verdad? Porque usted considera que no es pertinente. Lo que yo le comentaba en la clase o en el día anterior, que si yo no le paso pensión alimenticia a la madre o el padre a la señora, quien debe iniciar el proceso de la fijación de pensión alimenticia, pues en este caso es la señora, es la mamá del menor, ya que pues es la representación de sus hijos y son menores de edad y en su calidad pues actuando a través de la representación que tiene de la patria potestad. Pero ahora bien, resulta que la vecina en la que está pidiendo que se le pase la pensión alimenticia a los niños de su amiga no procede. ¿Por qué razón no procede? Porque ella no tiene el derecho, o sea, ella es una tercera persona, no está afectada ni está involucrada en el proceso. Por lo tanto, la vecina o esa tercera persona no puede solicitar algo que no sea para ella. No tiene el derecho de solicitar, ¿verdad? Por la acción que posee, el poder jurídico o el derecho de acudir a los tribunales, pero con la pretensión como acto, cada persona se atribuye un determinado derecho y lo persigue haciéndolo valer ante un órgano jurisdiccional a través de la demanda dentro de un proceso judicial. En otras palabras, la pretensión procesal pues
es la declaración de una voluntad hecha por el sujeto activo, es decir, por el demandante, o por el actor o por el acusador. Porque en esa declaración de voluntad se va a exponer lo que quiere, ya sea porque se inició este proceso y lo que está pidiendo es por eso que tal vez se vaya a tomar frente alusiva al programa. Este no es para hacer una propaganda, una publicidad del caso cerrado, pero a ella se le preguntaba si las personas, los actores o el demandante que exige para resolver este caso en pocas palabras, que está diciendo son pues cuáles son sus pretensiones procesales, que si quiere que este inicie un proceso o no, para que tenga el conocimiento y si usted está en problema de verdad o tiene un conflicto con X o Y persona. Porque para que se conozca un proceso, pues el juzgado o la persona o yo, pues no voy a ir al psicólogo, ¿verdad? No voy a ser una consejera para darle un consejo. Se resuelve y está el juez o el órgano competente para resolver de conformidad pues a lo que se quiera o la persona demandante esté exigiendo. La pretensión procesal, básicamente en otras palabras, es lo que se está buscando o lo que se está pidiendo ante el juez que resuelva. Normalmente pues se supone que utilizando el sentido común y la lógica jurídica, usted le va a solicitar al juez algo que lo favorezca, ¿verdad? No va a solicitarle algo que le perjudique o le afecte a usted. Tiene que ver con sus derechos y pues eso haría totalmente ilógico que una pretensión procesal pueda ser desde algo económico, una cantidad ¿qué? Pecuniaria, un derecho o incumplimiento de una obligación y dejar de hacer algo porque si continúa haciendo me está afectando a mí los derechos o a la persona sus derechos. Entonces se solicita que se detenga, que el juez ordene el caso de desocupación y desalojo si la persona sigue viviendo ahí de gratis. Va a afectar mis derechos porque yo no estoy recibiendo una cantidad sobre el inmueble, el incumplimiento de contrato y si se prolonga, pues el inquilino viviendo en él o en el lugar o en el inmueble perjudica a la persona porque ya que lo solicitó ante el juez que se desocupara y en su efecto el desalojo para dejar de hacer algo, entonces la pretensión procesal también es lo que desea que el juez le satisfaga. En ese caso, pues, en otras palabras, el sujeto activo solicita al juez y le puede satisfacer las pretensiones que está solicitando a través de la demanda. La, la demanda, la pretensión procesal existente. También podemos mencionar los fundamentos jurídicos para esta figura jurídica. Podemos mencionar lo que es el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues este establece en su título pretensión procesal a la persona que pretende hacer efectivo un derecho o que se declare que lo asiste, pues puede pedirlo ante un juez en la forma prescrita a este código, en el artículo 55 del Código Procesal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Es por ello que cuando hablamos de la pluralidad de las pretensiones en contra de la misma parte, esta pues puede proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias ni que hayan de seguirse en el juicio a sujeto o a procedimientos de distinta naturaleza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted está solicitando la reparación de su vehículo, como el ejemplo que le pusimos anteriormente del accidente, usted no le va a solicitar al juez que también fije pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, son contradicciones o contradictorias las pretensiones y también el juez no tiene esa competencia para poder resolverle dos pretensiones que son de distintas materias. Tienen que ser de la misma materia y tienen que tener relación, porque si no tienen relación,
pueden ser de las mismas materias. Em, en relación al juez, no le va a satisfacer a usted las pretensiones procesales. Ahora bien, todo lo que hemos venido hablando, estamos hablando siempre desde el punto de vista del sujeto activo. En este caso, pues vamos a mencionar lo que es una línea del tiempo. Nosotros estamos acá mencionando o identificando en la acción y luego pues al momento de que se tome la demanda existe lo que es una notificación. ¿Por qué una notificación? Porque la notificación va a informar a la otra parte que tiene un proceso en su contra. Entonces la notificación es un medio del cual dispone el órgano jurisdiccional para notificar a las partes. La cédula de notificación en sentido estricto es un instrumento público expedido por un funcionario judicial para notificar a las partes o a sus representantes, es decir, a los abogados o terceros intervenientes en el proceso. Una resolución judicial, podemos mencionar en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues tenemos o se encuentra una clasificación de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes de forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Entonces, nosotros estamos acá y se entabló una demanda. Se da lo que es una notificación. Acá, pues si en el otro círculo existe o no existe otra etapa en este proceso. En este lado, donde estoy haciendo estos menciones, pues vamos a llamar lo bueno para poderles entender y establecer. Un ejemplo sería la notificación. Básicamente, pues, un servicio auxiliar de la Administración de Justicia, el número de cédula de la notificación. Este pues tiene que ser un número interno que se le asigna a la cédula con el objeto pues de tener un mejor control en el juzgado que emite la resolución. ¿Qué tiene esta cédula de notificación? El número de expediente, pues este es el número de proceso oficial de una persona que trabaja para el organismo judicial y más específicamente dentro del juzgado. Pues sería este el oficial primero del juzgado o décimo de primera instancia civil de Guatemala. El tipo de proceso, pues es un tipo de proceso civil de ejecución o ejecutivo y asimismo pues la notificación va a establecer la fecha la cual le notificaron, en donde se hace constar la dirección y quién notificó. ¿Quién recibe esa notificación? Pues en este caso el notificador puede consignar también a la persona pues que pretendía notificar y pues si aquí se da un ejemplo ya murió, entonces no fue posible notificar al momento, en su momento al demandado. Aquí entra el demandado, ¿por qué razón entra aquí el demandado? En primer paso, a quien le corresponde el primer paso, pues sería la pretensión procesal al sujeto activo, al demandante. A través de la notificación van a hacer saber o informar que existe un proceso abierto en contra de quién, en este caso del sujeto pasivo, pues que es la persona demandada, ¿verdad? Ahora pues en otro tema que es la pretensión procesal, la excepción procesal solamente le corresponde al sujeto pasivo, es decir, la parte demandada, esa es una excepción procesal. Pues por lo mismo es la forma o el mecanismo que la ley otorga al demandado para que pueda defenderse eh, de quién, pues, o de quien lo está demandando y de las pretensiones que se le están solicitando. Entonces, la excepción procesal existe únicamente si existe una acción. Si el demandante inicia un proceso, entonces automáticamente nace
una excepción procesal. Si nadie demanda, no existe la excepción procesal. ¿Por qué razón? Porque la excepción procesal solo nace al momento de que alguien demande. Si al existir un proceso en contra de una persona, pues tiene el derecho de defenderse. ¿A través de qué? De las excepciones procesales. Esta es la forma de defensa que tiene el sujeto pasivo o la persona demandada para enfrentarse al proceso en su contra. La institución procesal, pues, es la facultad o el mecanismo de defensa que tiene el sujeto pasivo frente a la demanda del actor. Si nadie demanda, esta excepción procesal no tiene razón de ser, es decir, pues en otras palabras, pues esta no existe. Es el derecho que tiene el sujeto pasivo para defenderse. En todo caso, es la actitud que éste asume. Cuando se habla de las actitudes que el demandado pues asume al momento de enfrentar un proceso en su contra, existen diferentes clases de excepciones dependiendo la materia del derecho, y cuando me refiero a varias clases de excepciones tenemos que entender algo muy simple. Existen excepciones en materia civil que son totalmente diferentes a la excepción del derecho laboral. Las de derecho laboral son totalmente diferentes a las que podemos encontrar en el derecho penal. Entonces, atendiendo a materia, vamos a encontrar la figura jurídica, pues que esta es normal. Y se les comentaba anteriormente sobre las generalidades y no me puedo quedar o cerrar solo un proceso o en una materia porque realmente el tiempo es corto y no vamos a avanzar. Lo positivo es que ustedes más adelante, pues en su pensum de estudio, tienen sus recursos específicos para poder desarrollar todo el proceso civil o todo el proceso laboral y asimismo también el proceso penal. A futuro, pues ustedes muy probablemente vayan a poder reparar este tema, pero más a profundidad. Por eso, cuando hablamos de la excepción procesal, también nos referimos a las actitudes del demandado, como se lo mencionaba anteriormente. Las actitudes del demandado, pues son las actitudes o el comportamiento del sujeto pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recibí la notificación. Me están notificando que la señora fulanita me demandó. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy pensando pensión alimenticia. Entonces yo recibo la notificación del juzgado que me informa la resolución del juez. Entonces yo puedo adoptar diferentes actitudes frente a la demanda o lo que a mí se me está notificando. Pueden ser positivas, activas. Llamamos a una de las actitudes positivas o activas, pues es el allanamiento. Y el allanamiento en materia penal, pues es otra cosa, y entonces la cual tenemos nosotros acá está más enfocada en lo que es en materia civil, laboral y familia. ¿Por qué si hablamos de un allanamiento en materia penal? Es absolutamente otra cosa que es el allanamiento. Es la actitud del demandado en aceptar las pretensiones del actor. Si me está demandando la fulanita de tal, porque yo no he pasado pensión alimenticia, en una de las etapas del proceso yo voy a aceptar. Si tiene razón la señora, yo no he pasado un año pensión alimenticia, entonces yo estoy aceptando que sí tengo la culpa. Es una actitud positiva. O este allanamiento puede ser totalmente parcial, que significa que, bueno, ella tiene razón, yo debo pensión alimenticia, pero no es un año, sino que solo 6 meses. Entonces es una actitud parcial. La señora me está demandando por incumplimiento de pensión alimenticia por un término de un año. Y si yo tengo comprobantes que estuve pasando pensión alimenticia por término de 6 meses y luego me despidieron y por eso pues ya no puedo seguir aportando o pasando lo que es la pensión alimenticia. Es por eso que cuando hablamos de las actitudes del demandado de forma negativa o pasiva,
pues se puede dar la pasiva total. En otras palabras, es rebeldía. Bueno, también podemos decir, recibí mi notificación del juzgado y a mí nadie me va a obligar a pagar pensión alimenticia. Yo no voy a ir a las audiencias, yo voy a estar recibiendo las notificaciones del juzgado, pero no me voy a presentar. Ni siquiera voy a contratar a un abogado para que me represente. Eso es una actitud pasiva total. ¿Por qué? Es completamente rebeldía, porque la persona no se presenta, no quiere imponer su voluntad y conlleva consecuencias jurídicas perjudiciales para quien es declarado rebelde. Si en verdad también se puede plantear excusas tras excusas o por enfermedad con el objeto de no presentarse a la audiencia, ¿qué sucede? Ahí se alarga el proceso. Entonces el afectado pues sería la parte actora porque el proceso se va a alargar con muchas excusas y planteadas muchas veces por los abogados litigantes una forma maliciosa con mala fe. ¿Por qué razón? Porque estos buscan retrasar el proceso. Las etapas de proceso de las audiencias pues las suspenden con el objeto de que se gane más tiempo y que la sentencia no llegue al momento justo o preciso. La reconvención o la reconvención es otra actitud del demandado. En pocas palabras, pues es una contrademanda. La reconvención o una contrademanda, una actitud negativa, y las excepciones ya vimos que son mecanismos de defensa. Cada materia ustedes van a encontrarse con excepciones en derecho civil, laboral, el código de derecho, el código de trabajo y en el código procesal civil y mercantil. Hay listado de cuáles son las excepciones. También podemos decir que si yo soy el demandado y a mí me colocaron un nombre erróneo, entonces, ¿cómo yo soy otra persona? Esa demanda no puede prosperar porque entonces otra persona se aplicó el nombre que no era y como medio de defensa es una excepción previa a que la personería, ¿verdad?, cambia totalmente el proceso y ahí se puede quedar atascado porque realmente no soy yo quien aparece en esa demanda. También existen excepciones perentorias o dilatorias, que estas pues van a atacar a fondo el asunto y son las pretensiones que van a ir a, las va a destruir, básicamente para dejarla sin efecto y cuando el sujeto pasivo aplique estas actitudes al momento de poder adoptar excepciones, ya sean dilatorias o perentorias, en pocas palabras, como atacan al fondo del asunto, este proceso normalmente dilata más tiempo porque no puede avanzar muy rápido, entonces toma mucho más tiempo. El proceso pues existe dentro de un mismo proceso, una fase muy importante. Esta fase también se le llama comúnmente lo que es una fase probatoria. Esta fase pues está en todos los tipos de procesos, civil, mercantil, laboral, procesal, penal, y considero que es una de las etapas más importantes de los procesos. ¿Por qué razón? Porque a través de la etapa probatoria se busca establecer la verdad histórica de cómo sucedieron los hechos o se dieron las cosas. En pocas palabras, quien gana la fase probatoria y aquí ya se inclina hacia una de las partes. ¿Por qué razón? Porque las partes tienen la capacidad de presentar, ofrecer y proponer sus medios de prueba. No vamos a encuadrar o nos vamos a encerrar en una materia, porque cada materia, pues como se dijo al inicio, tiene sus propios medios de prueba, que son percibibles dentro del proceso. En un hecho de tránsito que pretende probar, bueno, primero pretendo probar que existen daños ocasionados a mi vehículo en una orden de desalojo, pues que pretendo ahí sí que dar a entender, pues que, o probar que el inquilino ha caído de mora, por lo cual pues debe retirarse. En el incumplimiento del contrato pues es lo mismo, a través de un documento que yo presento ante el juez para que el juez tenga ese medio de prueba y pueda analizar una prueba de paternidad.
cuando hablamos de lo que es la manutención, ¿verdad? Por cierto, de ser positivo a favor, pues existen unos códigos cuando se presentan hablando de lo que es las pruebas de paternidad, ¿verdad? Para probar eficazmente existe un 99% de que sea verdadera. Puede ser positiva a favor de la persona que lo está pidiendo, ¿verdad? Y de que este señor pues no sea padre biológico, un 0%. Asimismo, también en materia de derecho laboral que pretendemos probar. Si el despido sin causa justificada para probar esas circunstancias, también necesitamos medios de prueba. Pueden ser pues desde documentos, así como también testigos, los cuales hablará entonces la frase probatoria. Es una fase muy importante dentro del proceso, que es la prueba de la acción y el efecto de probar algo. En alguna forma, pues la verdad de algún hecho, ¿verdad? Y si estamos afirmando que la prueba es el método de buscar la verdad o falsedad de las que proponen las proposiciones del juicio. Es por ello que existen sistemas de valoración de la prueba. Esos sistemas de valoración de la prueba no le corresponden al abogado, tampoco le corresponden a las partes. Estos sistemas de valoración de la prueba competen únicamente al juez. Por eso dice acá, valoración de prueba. Quien valora técnicas tenemos estas tres que son utilizadas en procesos diferentes. Material legal o tasa de la sana crítica razonada. La convicción no profundizamos, por lo mismo ustedes pues más adelante en sus procesales van a tener la oportunidad de poder hacerle preguntas a su catedrático o bien van a poder hacer investigaciones para poder analizar y en qué momento se aplica cada una, por qué razón se aplica, qué busca, qué valoración y vuelvo a mencionar, recae sobre el juez. ¿Por qué? Porque el juez es el único que tiene la potestad para juzgar. Al momento de que el juez juzgue y tome una decisión, va a permitir una sentencia. Esta también le corresponde al juez y es el acto procesal por excelencia que pone fin a un proceso y es una de las que tiene las facultades del sistema de justicia, pues son los únicos competentes. La acción que hablamos al inicio de la clase. ¿Por qué el juez va a ir preguntándole a usted de puerta en puerta a su vecindario? Mire, tiene problemas que tengo que venir a resolver y administrar justicia. Eso no va a pasar, porque al juez no le interesa su vida. Si usted es el interesado, usted tiene que hacerlo conforme a la ley. Para que eso suceda, tiene que ir al juzgado y poner en conocimiento al juez e iniciar el proceso que conlleva varias etapas. Y la última etapa o el último paso es la sentencia. El juez la pues prueba y ahí es en donde se declara que va a condenar o va a absolver. La sentencia ahorita pues la estamos viendo de forma general, pero dependiendo del tipo de proceso, ahí también existen diferentes clases de sentencia. En materia penal, por ejemplo, son muy conocidas las sentencias absolutorias. Estas sentencias pues buscan resolver, es decir, aclarar em, si una persona pues de derechos declarativos, por ejemplo, declara que si el trabajador tiene el derecho o el concepto de indemnización, pero hay que ver los tipos de proceso. Esta creo que habíamos hablado dentro de una de las sesiones anteriores. Los tipos de proceso de esta manera también es más fácil identificar qué tipo de sentencia es y para qué nos sirve. Los abogados litigantes analizar las sentencias, no sea la sentencia, pues esta pues como les dije anterior, es el fallo del juez y sí, para qué nos interesa a nosotros el poder conocer las sentencias o hacer una interpretación o análisis de las sentencias. La verdad que muchas veces pues recordamos que no todo este proceso o esa estructura del ordenamiento jurídico
ha sido creada por seres humanos. Los seres humanos pues sabemos que no son perfectos, pues cometen errores de fondo de forma y es ahí donde el abogado litigante todavía tiene la oportunidad de ganar el proceso, aún existiendo una sentencia, porque esa sentencia de la cual yo les hablo el día de hoy es de primera instancia. Por eso es muy importante conocer y saber que en Guatemala solo existen dos instancias. Primera instancia, que es la que conoce el proceso y también desde su inicio hasta el final. Pero ¿para qué nos sirve o para qué ocupamos la segunda instancia? Bueno, la segunda instancia la ocupamos para poder impugnar. ¿Qué es una impugnación? Es una forma de demostrar desacuerdos de las decisiones del juez, los fallos a las resoluciones y sentencias dictadas por este, solo con el fin de impugnar de lo que se cometió errores, se solicita lo que es la revocación. Cuando hablamos de una revocación, pues es dejar sin efecto esa sentencia. Por lo tanto, si una persona era culpable, se busca dejar sin efecto esa sentencia para que el Tribunal Mayor pueda revocarla a través de una apelación. Segunda instancia, porque los jueces y magistrados de segunda instancia van a revisar las impugnaciones y van a confirmar el fallo dictado por primera instancia. ¿Qué quiere decir? Van a confirmar la sentencia. Existen dos instancias para que se active la segunda instancia. Es necesario, pues, la institución jurídica de impugnaciones, las impugnaciones, y menciono que es una forma que tiene la cual disponen las partes de conformidad con la ley para demostrar y para solicitar que se deje sin efecto una sentencia a una resolución judicial primera instancia. Es ahí cuando podemos activar segunda instancia. También pues no podemos activar primera y segunda instancia si no se ha llevado a cabo un proceso en primera instancia. Entonces, todavía pues creo que no se puede activar una sin antes haber realizado la otra. Bueno, pues hasta aquí la exposición del día de hoy. Fue un gusto. Saludos cordiales.